Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 84. Como siempre, un verdadero placer, un honor, un gusto tener con nosotros al maestro Guillermo Marín. Maestro Guillermo Marín, buenas tardes, ¿cómo está? Pues como siempre, muy contento de estar con tu apreciable audiencia y contigo, que eres un excelente entrevistador. Pues empezamos con la primera pregunta, maestro. ¿Qué le parece? ¿Abran fuego? Muy bien. Maestro, hay un movimiento que se llama la transmodernidad. ¿Qué tan nuevo es y quiénes son los mejores exponentes y de qué se trata, perdón, la transmodernidad y quiénes serían los mejores exponentes para poder entender más este movimiento, maestro? Bueno, mira, es un movimiento filosófico que se da en los espacios académicos. Una serie de reflexiones que, que surgen como respuesta justamente al neoliberalismo, al capitalismo y a la cultura occidental en general, ¿no? De expansión, de dominio y explotación. Entonces, según estos filósofos, hasta 1492 el mundo era pluriuniversal, es decir, que había muchos universos dentro del planeta, llamando universo realmente a los pueblos que tomaban una forma de vida, una serie de valores y principios que generalmente venían de civilizaciones muy antiguas. Habría que hablar entonces de Egipto, Mesopotamia, China, India, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac. Entonces, eran formas diferentes de entender el mundo y la vida y coexistían de alguna manera. Pero a partir de 1492, que es como una fecha simbólica, las potencias europeas, pero básicamente eh, los banqueros de Venecia, de la República Veneciana y el Vaticano, debemos de recordar que pues Europa había sufrido 10 siglos de lo que se llama el periodo oscuro o la Edad Media, en la cual a partir de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica va a dominar completamente a Europa y va a ser como el fiel de la balanza, porque la Iglesia Católica va a, por decir, legalizar moralmente, religiosamente, a los reyes como expresión de Dios en la tierra. Entonces los reyes pues tenían que estar bien alineados con el Vaticano para que los certificara como autoridad de la tierra, de Dios en la tierra. Y además debemos de recordar que el Vaticano tenía a la Santa Inquisición, que se dedicó a pues tomar y matar, quemar vivos, pues a las personas que les interesaba la ciencia, el conocimiento. Entonces el Vaticano se dio cuenta que en la medida en que los pueblos fueran ignorantes, serían muy fáciles de dominar. Entonces, en 1492, eh, el Vaticano y los banqueros de Venecia, al ver que los otomanos que son o eran de religión musulmana,
habían tomado por fin Constantinopla. Habría que decir que antes de la caída del Imperio Romano ya se veía venir esa caída, porque además era muy grande el Imperio Romano. Se dividió en dos partes el Imperio Romano. El Imperio de Occidente, donde estaba Roma como su capital, y el Imperio de Oriente, que su capital era Constantinopla, y que durante mucho tiempo los poderosos sultanes de los pueblos árabes, pues trataban de derrotar a Constantinopla, que tenía una fortaleza muy grande, con unas murallas muy altas y muy anchas, y no podía caer Constantinopla, pero finalmente cayó y los musulmanes prohibieron el paso de las caravanas comerciales que venían de Oriente, de la India, de China, y que traían pues una serie de productos para venderse en Europa. Debemos de recordar que Europa en ese momento pues era muy pobre, no tenía un gran desarrollo económico, tecnológico, por lo mismo de lo que estoy hablando, ¿no? De esta oscuridad cultural y científica que impuso la Iglesia Católica. Entonces, al no poder tener ese acceso a las especies y todas las sedas y todo lo que se traía de Oriente, ahora hay investigadores que dicen que por supuesto en Europa se sabía de la existencia del continente Abyanáhuac, mal llamado América, y que esto se debía a que Marco Polo años antes había ido a China y había recibido copias de mapamundis donde aparecía ya pues toda la Tierra. Creo que otra vez te hablé de que una de las cosas sorprendentes de esos mapamundis es que aparece la tierra firme de la Antártida, que hay lugares de la Antártida que tienen kilómetros de hielo y que no se sabe dónde está la Tierra y dónde está estos bloques tan grandes de hielo, y que fue hasta los años 70, gracias a los satélites, que pudieron cartografiar la Antártida, y sorpresivamente es más o menos como los mapas chinos, ¿no? Entonces ahí hay una gran interrogante de cómo es que quien hizo esos mapas sabía cómo era la Antártida sin hielo. Pero bueno, eso es un dato para ver quién lo resuelve. El caso está en que los europeos, los comerciantes, que además tenían Europa en ese entonces tenía una tecnología marítima verdaderamente raquítica. Hay expertos que decían que comparado con las grandes embarcaciones chinas, justamente las carabelas y todo eso eran como pedacitos, cáscaras de nuez, decían comparativamente, pero era necesario, era urgente, y entonces se propició la invasión del continente Abyanáhuac, de la civilización del Sem Anáhuac, tanto en el norte como en el sur. Y después siguió África, y después siguió Asia. Entonces,
los filósofos de la transmodernidad dicen que a partir de 1492 se va a imponer en el planeta una cultura universal, o sea, uno para todos, no pluriversal, donde habían muchas formas de entender el mundo. Hoy, de alguna manera, fíjate, seguimos hablando de lo mismo. Estados Unidos hoy quiere mantener una cultura universal, la del dólar y la de su ideología y de su poder, y hay otras naciones como China, como Rusia, como la India, que hablan de un mundo multipolar. Entonces, pues eso se da con el nacimiento de esta nueva etapa de la humanidad en la que el concepto de la vida, de la forma de vivir, va a ser impuesto por las armas, por el dinero, por la publicidad, por el mundo comercial, por Occidente. Entonces, ellos dicen que pretendió esta cultura que nace en Europa, aunque ahora hablamos de Estados Unidos, pero debemos recordar que el Vaticano y los banqueros de Venecia primero comenzaron con Castilla y el reino lusitano o el reino de Portugal, pero después siguió Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, Italia, invadiendo otros lugares del mundo para explotarlos. O sea, la idea de ir a un lugar que no es el nuestro para tomarlo y expoliar sus recursos naturales y explotar sus pueblos surge precisamente a partir de 1492. Y es entonces que ellos hablan, los filósofos, de que ahí surge la modernidad. Y que esa modernidad comienza con el proceso de colonización, pero después de la colonización vienen procesos de modernidad, de capitalismo, de neoliberalidad, en fin, y que para allá de los años 90 se había dado, los resultados eran que estos países como Inglaterra, como Estados Unidos, no habían logrado el éxito de su proyecto de modernidad. Habían serios problemas, por ejemplo en Inglaterra, habían serios problemas, la gente estaba empobrecida. Acuérdense, en esa época estaba Margaret Thatcher, la dama de hierro, y en Estados Unidos estaba Reagan. Y entonces es cuando ellos crean esta ideología que está hasta nuestros días, que se llama esta ideología que es el neoliberalismo. Y el primer país del mundo que inició, porque las ideas eran en Inglaterra, pero se hicieron en otros pueblos, como en el caso de Chile, que democráticamente habían elegido al presidente Salvador Allende y que los chilenos querían tener un país socialista. Y entonces se aliaron Estados Unidos e Inglaterra y todos estos países de Europa, que hay que tener en cuenta eso muy claramente. Antes de la invasión al mundo de los europeos eran muy pobres. La riqueza de Europa viene de la extracción de la riqueza de los pueblos del mundo, ya no solamente de México o de Perú, sino de todo el mundo. Como dije, después siguió África y Asia. La expoliación salvaje, brutal de los recursos naturales
y de los pueblos para enriquecer a Europa. Entonces, esta filosofía del neoliberalismo permitió que la CIA le diera un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende, y ahí comenzó esta debacle del neoliberalismo. Y entonces los filósofos occidentales dijeron que se podía corregir la filosofía del liberalismo, de la modernidad, y que podía tener futuro. Entonces, un grupo de filósofos, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, empezaron a pensar a partir de una filosofía que se creó casualmente, fíjense cómo son las cosas, en el Vaticano, con una encíclica de un papa que habló de la teoría de la liberación, que la iglesia debía de estar del lado de los pobres. Y entonces ahí se creó esta filosofía muy, pues, con mucho cuidado, porque pues se atentaba contra el poder mundial, pero es que ya no era posible tener a los pueblos del mundo en estos niveles inhumanos de explotación. Un filósofo de aquella época fue Enrique Dussel, argentino, y él se alió o tomó mucho de la teoría de la liberación y tuvo que huir de Argentina e irse primero a Europa, pero después se vino a México y aquí se hizo, entre comillas, se nacionalizó mexicano. Pero Enrique Dussel, esta teoría de la liberación después la fue afinando con esta teoría de la filosofía de la que estamos hablando. Junto con él, podríamos decir, como identificarlos, pues el viejito, porque afortunadamente nos duró mucho. Enrique Dussel acaba de morir a principios de año, el maestro Dussel, que por cierto él venía mucho a Oaxaca. Yo tuve la oportunidad de regalarle un libro una vez que fue a la Normal, que está ahí en Tlacolula, en el Valle de Tlacolula, la Normal indígena. Entonces, hubo otros filósofos como Ramón Grossfogel, que aunque vive en Estados Unidos porque trabaja en la Universidad del Sur de California, él es puertorriqueño. Existe otro, por ejemplo, que se llama Boaventura de Sousa Santos, portugués, porque déjenme decirles, aunque no lo crean, que también hay un movimiento de la neoliberalidad en Europa, porque en Europa, y eso a mí me lo dijo personalmente Ramón Grossfogel, quien es mi amigo y quien además me hizo el honor de prologar el libro de Toltecayos, de la sabiduría ancestral de los toltecas. Ramón me dijo que él tenía grupos que estaban trabajando las teorías de la liberación de la neoliberalidad, de la posmodernidad,
en Inglaterra, por ejemplo, porque hay ciudadanos ingleses que son negros, porque hay ciudadanos ingleses que son de Asia, porque sus padres llegaron a Inglaterra por esto, así como ellos fueron a los países a explotar y sojuzgar, pues también gente de esos países fue a Inglaterra y ahí tuvo hijos y los hijos son pues ingleses. Y también hay, por ejemplo, en Francia, hay ciudadanos franceses que su origen es árabe, musulmán, y así, ¿no? Entonces, ahí ellos sufren los estragos del racismo, del clasismo, y por eso yo una vez le dije a Ramón Grossfogel que él me parecía, de todos los filósofos que yo he conocido de la transmodernidad, que él me parecía el mejor porque él era muy didáctico y porque cuando él expresaba sus ideas siempre decía de quién era la idea, en qué libro estaba. Es muy honesto Ramón Grossfogel, porque hay otros también de la teoría de la posmodernidad que dicen cosas que no son de ellos, pero presumen como que son ideas de ellos. Y le dije que a mí me gustaba mucho escucharlo porque aprendía mucho y me permitía conocer a otros filósofos, otros libros. Y entonces Ramón me dijo algo muy importante, me dijo, bueno, sí, las cosas son así, pero la diferencia conmigo, con mis colegas filósofos, es que mientras ellos llevan un proyecto académico, yo llevo un proyecto político. Por eso Ramón Grossfogel está en muchas partes, en muchos países del continente y de Europa, porque hay mucha gente que está luchando, está trabajando, está pensando, está estructurando pensamientos y propuestas para transformar la vida de los pueblos. Entonces, los filósofos de la transmodernidad dijeron que en estos 500 años no se logró destruir completamente las civilizaciones ancestrales y que muchos de esos conocimientos podían ser elementos para construir nuevas relaciones humanas. Por eso entonces le llamaron la transmodernidad, o sea, dejar atrás la modernidad y retomar ideas a partir de las formas de organización, los valores y los principios de las, en este caso para nuestro continente, de la civilización del Tahuantinsuyo y la de la Náhuac. Por eso entonces ellos se llaman o le han puesto a su filosofía la transmodernidad. Yo alguna vez le dije a Ramón Grossfogel, y creo que no le gustó, lo debo de confesar, y tampoco le gustó a Enrique Dussel, que yo aprendí mucho con ellos, pero yo creo que esas ideas académicas no pueden cambiar la realidad de un país, de un pueblo. Y lo pongo de este ejemplo. Les dije, es que hagan de cuenta que en 1492
se construyó una camioneta y que después de 500 años ya la camioneta está pues ya totalmente trabajada, ya no funciona bien, el motor ya está a punto de pues de desvielarse, etcétera, y que la teoría que estaban sacando los del cambio de la modernidad para extenderla es que ellos dijeron no, pues sí tiene solución, vamos a darle una hojalateada, una pintada, hay que cambiar las vestiduras y sí hay que ponerle aceite más grueso al motor y sí puede caminar, sí nos puede aguantar unos siglos más. Pero para mí la transmodernidad es que dice no, eso ya no tiene, ya no es posible. Ahora tenemos que comprar un coche eléctrico, una camioneta eléctrica, para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces, para mi humilde punto de vista, lo que, por ejemplo, empezó a hacer Evo Morales cuando tomó la presidencia fue hacer el mismo trabajo, la misma forma de desarrollo, que es la explotación de los recursos naturales y de los pueblos, nada más que ahora de parte de los indígenas. Por eso al principio uno se quedaba como día 4 cuando en las noticias nos decían que los indígenas del Amazonas se ponían en contra de Evo Morales. Y nosotros decíamos acá, pero ¿qué pasó si Evo Morales está a favor de los pueblos indígenas? Sí, pero está haciendo lo mismo que los extranjeros en la depredación y en la explotación. Se tiene que cambiar totalmente la forma de pensar. Y fíjense lo que son las cosas. Hoy Evo Morales está luchando contra el presidente actual de Bolivia, que fue electo democráticamente, porque quiere otra vez la presidencia Evo Morales. Entonces, para mí, mi humilde punto de vista es que no las teorías de la posmodernidad solamente son de café, solamente son para los pasillos académicos, pero los pueblos necesitan expresar su forma de vivir, porque Occidente basa la riqueza en 3 cosas desde 1492. En la explotación de la mano de obra de los pueblos, en la depredación de los recursos naturales donde viven esos pueblos, y recientemente, hace un siglo, en el desarrollo de la tecnología. Esas son las 3 fuentes con las que se crea la riqueza. Y fíjate, Antonio, que nunca en la historia de la humanidad se había creado tanta riqueza como ahora. Y nunca antes, al mismo tiempo, había habido tantos pobres como hoy hay en el mundo. El 1% de los habitantes del planeta tiene la mayor parte de la riqueza. Entonces, para mí, estas teorías filosóficas son de café, son académicas, pero finalmente Evo Morales nos demuestra que
que no se puede, como yo digo, no se puede salir del calabozo de la colonización con las ideas, los valores, los principios, los métodos del carcelero. Que ahora resulta que Evo Morales está haciendo el papel de lo que antes hacían las empresas extranjeras. Entonces, para mí ese es el concepto de la transmodernidad. Es un concepto filosófico, pero que es muy difícil llevarlo a cabo y que para mí no es la solución para la mejora de la calidad de vida de los pueblos. Eso es lo que pienso, Antonio.